Un día más que hablaremos obviamente del tema principal de la geopolítica mundial, como es la guerra entre Israel y los Estados Unidos contra Irán. Ese es el orden de las cosas. A pesar de que en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, hayan votado una condena a la agresión iraní desproporcionada o disproporcionada en sus ataques contra las inofensivas y pobres víctimas de Israel, principalmente, o de las monarquías del Golfo. Las que en realidad Irán atacó fueron bases militares, bases de la Quinta Flota, aeródromos y algunas plantas de producción de petróleo en represalia a los ataques que se le hacían a la propia Irán. Pero bueno, siendo la víctima, en este caso, una vez más, la comunidad internacional, siempre arrastrándose ante el Estado de Israel, ha condenado a la víctima, es decir, a Irán. Pero esto es un dato que vamos a comentar en un ratito, a pesar de que China y Rusia se abstuvieron en dar para atrás esa resolución del Consejo de Seguridad. Es decir, la dejaron correr, la dejaron que efectivamente esa resolución tomara cuerpo. En fin, algo que es difícil de entender, pero ya lo analizaremos. En todo caso, parece ser que lo que hemos dicho desde el inicio de esta agresión, el 28 de febrero marca el fin del imperio, si hay que ponerle una fecha, marcará para los historiadores el fin del imperio americano, que ya no es amenazante, que es una de las condiciones básicas de todo imperio, la amenaza, el miedo, soy el jefe del mundo, y ya ha quedado demostrado que la flota de los Estados Unidos, que era el instrumento, que sigue siendo un instrumento principal para prometer, asegurar que cualquiera que se rebele ante su poder será sancionado, será castigado a través de esta flota. Esa flota ya no puede navegar cómodamente, confortablemente y seguramente por los mares del mundo y principalmente por los estrechos, que es para eso que esa flota se ha desplegado, o esas flotas, son 7 flotas en realidad que los Estados Unidos despliegan a través del planeta y con lo cual generan ese miedo, ese temor y ese respeto. Nadie se mueva porque si no yo con mi flota los castigo. Bueno, resulta ser que los hutíes de Ansar Allah, allí en Yemen, los han corrido a patadas del Mar Rojo y Irán los ha corrido a patadas pero no solamente los ha corrido a patadas del Golfo Pérsico, sino que les prohíbe el acceso a una de las puntos de una de las regiones más estratégicas del planeta, como es el Golfo Pérsico, con su producción de petróleo, de gas. Y algo que han agregado algunos analistas que yo no tenía presente es que allí también se hacen ciertos productos agroquímicos. Obviamente, en plantas petroquímicas se fabrican productos petroquímicos que sirven para la agricultura y que también van a penalizar a los mercados y a los países productores, sobre todo del Asia. En fin, el primer tema, que es producir temor, ya no produce temor. Es como dijo alguien, es un tigre sin dientes. Empieza el imperio a parecer un tigre sin dientes. Y tampoco puede, como segundo plano o segundo aspecto, pilar de todo imperio, no puede garantizar seguridad para sus colonias. Allí están los Emiratos Árabes Unidos, Dubái, lo más conocido, los otros países de las regiones, Kuwait, Omán, Bahrein y otras regiones de allí, y Arabia Saudita, quedando en pelotas y desnudos en el medio de sus desiertos y sin protección o sin la protección de los Estados Unidos. O sea que tampoco le puede asegurar a sus colonias seguridad. Y en tercer aspecto, tampoco les puede garantizar lo que todo imperio siempre garantiza a sus colonias, es decir, que sus élites corruptas, abusivas, antidemocráticas, antipopulares, puedan hacer sus negocios. En este caso,
las monarquías del Golfo. Tampoco pueden hacer sus negocios, no pueden hacer sus negocios con el petróleo, con sus productos, los negocios inmobiliarios, el blanqueo del dinero, el narcotráfico, todo lo que hacen esas monarquías del Golfo y que el imperio les garantizaba que esas monarquías abusivas podían seguir haciendo. Y tampoco, como cuarto aspecto, el imperio ya no sigue garantizando o no puede garantizar el sistema económico global. Todo imperio garantiza siempre a lo largo de los últimos 10.000 años, han garantizado siempre que la economía o el sistema económico en su espacio natural se desarrolla positivamente. Aquí no, aquí todo está descalabrado y se está descalabrando cada día más. Entonces, este 28 de febrero, como lo he dicho ya varias veces, marca el fin del imperio americano y lo marca de manera estruendosa. Ya sabemos lo que está pasando y sobre todo en ese enclave que definitivamente tiene que dejar de existir porque mientras el enclave colonial, racista, autoritario y violento, supremacista, que es el ente político Estado de Israel, mientras eso siga existiendo, no habrá paz en esa región y siempre digo, tampoco habrá paz en el mundo, porque ese enclave está dominado por una banda, por una mafia de rabinos psicóticos, absolutamente demenciales, que han hecho del judaísmo un instrumento para expresar su odio, su rencor y su sed de venganza, y que han conducido a esos 7, 8, 9 millones de personas que viven allí en Israel a que sean perros rabiosos que de lo único que hablan es de matar, de masacrar, de invadir, de sojuzgar a sus vecinos por lo menos. Recordemos que el 90% de los ciudadanos de Israel, por lo menos hasta hace un par de días, 90% apoyaban esta guerra contra Irán, así como lo hicieron y lo siguen haciendo el genocidio de Gaza. O sea, esa población los apoya. Han pasado cosas en estos días, después de, no sé, 12 días ya, 15 días en realidad, pues ya van más de 2 semanas de hostigamiento por parte de Irán. Esas poblaciones de eso mal llamado Israel, pienso principalmente en Tel Aviv y en Haifa, las grandes ciudades, ya están exhaustas, agotadas de bombardeos, de bajar a los refugios, de esconderse en los búnkeres, de recibir bombazos y misiles, todo para lo cual no estaban preparadas y no lo están. Allí fueron los lúmpenes del mundo, los excluidos sociales, los marginales sociales, esos llamados judíos del mundo, fueron allí a ver si encontraban un destino personal, económico, profesional, y sobre todo esos lúmpenes sentirse alguien cuando les daban un fusil y un uniforme y poder maltratar a los palestinos. Entonces eso les daba cierto reconfort. Claro, pero cuando ahora las cosas se tiñen hacia lo oscuro y hacia lo difícil, empiezan las broncas entre ellos, las peleas, las manifestaciones. No hablemos de las condiciones a las que están sometidos en esos búnkeres, donde están amontonados, no hay baños, hay malos olores, se pelean, no hay comida suficiente, empieza a escasear los enseres básicos o no se pueden satisfacer las necesidades básicas y además no pueden desarrollar ninguna vida normal, quiero decir, ir a trabajar, estudiar, tener sus actividades, ya no se puede hacer, están bajando permanentemente a los refugios, se pelean por los espacios porque no hay refugios suficientes, algunos de esos refugios son destruidos, entonces pagan fortunas por escaparse en los pocos vuelos que salen del aeropuerto Ben Gurión, se pelean a trompadas en el aeropuerto, y los que tienen algún dinero se escapan a través de ferries o barcos privados desde Haifa o las regiones hacia Chipre y hacia Grecia. O sea, las ratas abandonan el barco porque nada las unía, nada las convocaba que fuera sustancial para llegar a esa tierra, a invadir y colonizar esa tierra. Nada importante, como sí les pasa a los palestinos y como sí les pasa a los iraníes, que simplemente, naturalmente, defienden su país y defienden su tierra ante la agresión. Unos defienden su tierra, su historia, y los otros, aferrados a esos eslóganes vacíos pero guerreros que les mandan los rabinos, lo único que hacen es robar, saquear,
apoderarse de lo que no es de ellos y hacer transitoriamente, darse la ilusión de que viven en un país y en una comunidad. Pero bueno, eso se ha terminado. Y afortunadamente, por lo que escucho, las autoridades de Irán están decididas a borrar del mapa a esa entidad política que es Israel. Desde acá no hablamos de borrar físicamente a las personas, ni de matar, ni destruir, ni odio. Estamos hablando de la entidad política Israel. Eso tiene fecha de caducidad. Y para hablar de todo eso, como es habitual en los domingos a esta hora, a pesar de haberlo hecho esperar unos minutos de más, como no es mi costumbre, tengo el placer de recibir a mi compañero de ruta, Juan Antonio Aguilar. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Disculpa esta pequeña Nada, introducción. ¿qué tal, Ariel? Un saludo a todos. Tengo que decir que has hecho una primera panorámica perfecta, porque es que has tocado muchos temas que se están produciendo. Yo no sé por dónde quieres que empecemos. Si quieres, te puedo decir un dato: el 50% de la población de Israel se quiere ir. Sí, O sea, así es ya está, sencillo. Es ya decir, está. pero yo qué sé, quizás. ¿Netanyahu está vivo? Porque todo el mundo está preguntando eso. Él hizo una aparición pública tomando un café en una cafetería. Sí, no, En no lo fin, no sé. sé. Es decir, No sé, a nadie lo mí sabe. esas imágenes también me suenan a inteligencia artificial, igual que las anteriores, ¿eh? Sí. Pero en ningún caso se puede asegurar si está vivo o muerto, ¿eh? Yo lo explicaba también en algún programa ayer y antes de ayer, que el hecho de que sean imágenes de inteligencia artificial es para evitar que una grabación hecha en algún búnker o donde sea, cualquier pequeño detalle puede ayudar a localizar dónde está ese búnker y ser un objetivo. Con lo cual, es muy posible que sí se hicieran las declaraciones, pero las pusieran sobre unas imágenes de inteligencia artificial. Ahora, tú dices eso, Juan Antonio, pero ayer, antes de ayer, lo vimos al presidente de Irán y al ministro de Relaciones Exteriores de Irán y a alguna autoridad más caminando libremente por Teherán en el medio de manifestaciones y no, nadie los agredía, nadie los No, no, insultaba. pero Netanyahu sabe que es el objetivo ahora Ah, mismo, pero de cualquiera, ¿eh? De un palestino que pase por la calle o de un misil iraní, del que sea. claro, Claro, claro. entonces, O de es decir, muchos israelíes también, ¿no? también, sí, sí, sí. No, no, yo creo que efectivamente, no lo sé. Lo que sea, finalmente se sabrá, porque una cosa así no se puede ocultar por un tiempo indefinido. Al final lo sabremos. Quizá la parte, del punto de vista de lo que está sucediendo, la parte más estratégica, ¿eh? Sea toda la cuestión geoeconómica, que ahora si quieres podemos dedicar Por algún favor. minutillo. Sí, Pero sí, claro. sí que antes de eso, creo que merece la pena, ante la avalancha de informaciones, de confusión, desinformación, propaganda, porque es lógico, es una guerra, entonces se hace propaganda. Entonces, esto lo tenemos que entender, es decir, que hagan propaganda Trump y Peter Hesed, muy mala, por cierto, muy mala, son muy malos, porque es que es evidente que mienten descaradamente, pero bueno, que todos los actores hagan propaganda en una guerra es normal. Que haya desinformación y bulos por las redes, canales, también es normal, ¿no? Por eso, ante eso, yo creo que lo que todo espectador tiene que tener claro y del cual debe partir para cualquier análisis y que no le engañen no le aturben, es atenerse a los hechos concretos que ya sabemos. Y me voy a referir a media docena de ellos muy brevemente, puntualizarlo nada más, porque eso está contrastado, es evidente, lo reconoce todo el mundo y por lo tanto pueden ustedes partir de esos hechos concretos para hacer cualquier análisis de los acontecimientos. Uno, ¿hubo acuerdo de programa nuclear con Irán? Sí, en 2015. ¿Qué pasó con ese acuerdo? Lo rompió Donald Trump en 2018. Todo Y esto era está bravo ahí. ese acuerdo, ¿eh? Era Claro, exigente para Irán, ¿eh? efectivamente. Entonces, eso ya lo saben ustedes. Llega Trump de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos. Ronda de negociaciones, ¿vale? Primera ronda de negociaciones. Mientras se está negociando, agresión de Israel y posteriormente de Estados Unidos en lo que se ha denominado la guerra de los 12 días. Eso es evidente. Lo vio todo el mundo. Posteriormente, en últimos de diciembre, 1 de enero de este año, intento de golpe de Estado en Irán, manejando grupos terroristas, milicias, agentes del Mossad, del MI6, de la CIA, entonces, reconocido
hubo unos 3.200 víctimas, la mayor parte civiles que no tienen nada que ver y miembros de las fuerzas del orden público iraníes. Esto Conductores que de lo tenga bien claro ambulancias. la gente. Los 3.200 víctimas están reconocidas con sus nombres y apellidos y autopsias realizadas. Es decir, está documentado. Cuando un miserable, por cualquier canal de televisión o prensa, suelta que es que hubo 30.000 víctimas, no solo es un mentiroso y un criminal y un miserable, simplemente le están ustedes intentando engañar para que acepte lo inaceptable. A estas alturas, eso, que es una burda propaganda, que pasó de 12.000 a 18.000, luego a 24.000, luego a 30.000, luego pasó a 60.000 y a 200.000, no sé por qué luego ha bajado a 30.000. Es decir, es una cosa de... A los 6 millones. Sí, Podría sí, haber no, llegado a los 6 millones, que es un una número que les cosa gusta siempre. impresionante, impresionante. ¿Hubo segunda ronda de negociaciones? Sí, hasta el punto que el intermediario de las negociaciones, que era el ministro de Exteriores de Omán, dijo que habían ido perfectamente y que eran un éxito. ¿Qué pasó? Al día siguiente, 28 de febrero, agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán. Esto también lo ha visto todo el mundo. Es decir, no hace falta que se debata, se discuta, no, lo ha visto todo el mundo. Y en ese ataque hubo un ataque a una escuela donde murieron 160 y tantas niñas. Además de una forma absolutamente repugnante, porque fue un doble ataque, para que en el segundo ataque, como había niñas que eran hijas de mandos militares y demás, pudieran cazar a los padres cuando fueran a rescatar a las niñas. O sea, algo absolutamente siniestro, o sea, depravado, propio de mentes enfermas, que es lo que es la coalición Epstein. Porque otra cosa que también está contrastada, y ustedes lo pueden, no hace falta investigar mucho, es que esto es la coalición Epstein. Porque por parte de Estados Unidos están todos los amigos de Epstein. Y por parte de Israel es el Estado al que servía Epstein. O sea, es que tampoco ahí nos equivocamos mucho. Por lo demás, ¿qué decir? ¿Qué dice el señor Trump? Que el estrecho de Hormuz, nos dice Peter Hesse, que el estrecho de Hormuz no está cerrado. Pues nada, que pasen. No. Yo no sé por qué sube el petróleo. Si está abierto, ¿no? Pues nada, que pasen. O que Irán ya no tiene nada, ¿no? Ni misiles, ni fuerza aérea, ni nada. Ya ha destruido toda su industria de misiles y demás. Yo no sé de dónde están saliendo las oleadas de misiles que permanentemente, todos los días, 3, 4 oleadas, están llegando a tanto a Israel como a las bases norteamericanas, como a las instalaciones críticas en todo el Golfo Pérsico. Es decir, esto también lo sabemos, ¿no? Que la producción de petróleo y de gas se ha paralizado, no tampoco hay que investigar. Solo hay que leer a los portavoces de Qatar, Kuwait, Bahrein, Emiratos. Es decir, solo hay que escucharles a ellos. Esto no lo dice Teherán, ni Moscú, ni Pekín. Lo dicen ellos. O sea, en fin, que yo creo que si uno tiene en cuenta los hechos ya contrastados y que sabemos, es muy posible que no le logren engañar con la propaganda. Y eso es, yo creo que lo más importante. Antes de pasar al tema del estrecho de Hormuz, he citado una cosa que yo creo que merece comentar. Lo que ha habido en Naciones Unidas no es una resolución vinculante, es una declaración. ¿Por qué se abstienen Rusia y China? Por favor, bueno, explícanos. Tiene una explicación. A ver, yo no he hablado con los representantes de los dos para que me lo cuenten, pero tiene una explicación diplomática muy clara. Y va unido con lo que luego hablaremos de Hormuz. Rusia y China saben que lo que se está produciendo en estos momentos puede ser una reconfiguración geopolítica de toda la región. Y eso al final tendrá que llevar a negociaciones con las cuales se tendrán que sentar con Emiratos y Qatar y Bahrein y Kuwait y Arabia Saudita para decirles, oye, este camino que escogisteis ha sido un fracaso. Por lo tanto, habría que pensar en otra situación, ¿vale? Bien, pero para eso no puedes, es decir, de alguna forma no te puedes enfrentar rechazándola a eso, sino te abstienes y hablaremos. Es decir, de alguna forma permite que sean potencias que puedan sentarse en la negociación en el momento que haya que hablar de qué futuro va a tener esa región,
que China y Rusia se puedan sentar, porque no han rechazado, no se han puesto enfrente, no han confrontado, ¿no? Yo creo que es una cuestión puramente diplomática. Es decir, yo creo que eso explica el por qué, es decir, pues, qué sencillo era es decir, vetarlo y ya está. Anda, que no han vetado últimamente cosas, tanto rusos, chinos como norteamericanos, ¿no? Es decir, es lo más sencillo del mundo. De ahí se acaba el tema. Pero yo creo que ha ido un poco por ahí, ¿eh? Es decir, y entonces, sobre el estrecho de Hormuz, has traído a colación algo importante, ¿no? Es decir, porque todo el mundo del estrecho de Hormuz cerrado está centrándose, focalizándose en el asunto del petróleo, porque es lo que más nos llama la atención, ¿eh? Sabéis que el petróleo del estrecho de Hormuz salen por ahí diariamente unos 21 millones de barriles diarios. Eso ahora mismo está cortado. Lo más que se puede sacar de la zona son 3-4 millones de barriles por el oleoducto este-oeste que cruza Arabia Saudita, mientras los iraníes no les dé por cortarlo, porque es muy vulnerable. Bien, lo cierto es que esto ha producido pues, esos ataques, ese corte del estrecho de Hormuz, aumento de las pólizas de seguro a unos niveles imposibles, ¿no? De las tarifas de los fletes de los barcos, y que no hay oleoductos alternativos. Bueno, pues se ha producido una subida, como todos conocemos, del precio del petróleo, hasta el punto que para intentar sostener y que no se fuera disparado para hacia arriba, bueno, pues se decidió que los países del G7 liberaran 400 millones de barriles de las reservas estratégicas. Bueno, esto es un poco cantos de sirena, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque en el fondo nadie ha dicho ni han puesto encima de la mesa cómo se va a poner eso a distribución. ¿Cuánto va a poner cada país? ¿Hacia dónde se va a enviar esas reservas de petróleo? No hay nada especificado al respecto. Y además, ¿cuánto tiempo cubre? Porque Pues son... cubren aproximadamente 18 días. O sea, una gota de agua en el océano, Claro. más o menos. Pero bueno, pero su objetivo realmente era intentar evitar el pánico en los mercados, ¿eh? Claro. Es lo mismo que decir, bueno, pues ahora le quito las sanciones al petróleo ruso, ¿no? Petróleo ruso que ha pasado de 40, el de los Urales, de $40 a más de $100. Claro. ¿Por qué? Porque los petroleros de Putin, como le dicen ellos, la flota fantasma, pues ahora mismo tienen más de 100 millones de barriles en alta mar, yendo hacia destinos. Entonces, claro, todo eso, ¿para qué es? Simplemente para intentar calmar el pánico en los mercados. Pero todos sabemos que es pan para hoy, hambre para mañana. Entre otras cosas, porque aunque dentro de X meses, porque no se va a tardar menos, aunque mañana acabará la guerra, no se va a tardar menos de 5, 6 o 8 meses en volver a que todo pueda volver a funcionar mínimamente normal. Entonces, claro, pero cuando eso ocurra, habrá que reponer esas reservas estratégicas, porque para eso son reservas, con lo cual eso alargará más todavía todo el tema del precio del petróleo de mar. También ahí está el tema del gas, el gas natural, que ya sabemos que Qatar, solo Qatar, es el 20% de la producción mundial. Subidas espectaculares del gas y ahora mismo paralizada la producción. Pero hay otras cosas, tú has citado una, por ejemplo, la urea. De la urea se deducen, se obtienen fertilizantes para la industria, vamos, para la agricultura intensiva. Estos fertilizantes son los que permiten una producción de alimentos a nivel global que permite dar de comer al 50% de la población mundial. Sí, sobre todo allí en la India, Pakistán, Sí, sí, Asia y parte de en África, ¿no? general en todos sitios, porque el problema es que si no salen para la India, el precio va a subir. Y cuando suba el precio en los mercados de futuros, al final te da igual si estás en la India o en Madrid, que el precio de los fertilizantes va a subir. Pudiendo provocar además es una crisis alimentaria, si no se logra, no ya por el precio, sino producir esos alimentos. También está el azufre. El azufre es otro producto residual de todo el tratamiento del gas natural. Ese azufre se utiliza para la producción de ácido sulfúrico, necesario para producir fosfatos, también para la agricultura.
Hay que decir que no nos quedamos solamente aquí, ¿eh? El helio, cuando se licúa el gas natural, en ese proceso se obtiene también helio. Y el helio es fundamental, absolutamente fundamental, para la fabricación de los chips y otros procesos industriales. Pero me refiero a los chips porque todo el mundo sabe el punto crítico en el que nos encontramos con el tema de los chips. Toda la electrónica avanzada, la inteligencia artificial, los centros de datos, de todas las tecnológicas, es decir, y se puede producir un corte en la cadena de distribución de chips y de semiconductores. El 30%, 35% de la producción mundial de helio está en Qatar. Todavía podíamos ir más lejos. La cadena de distribución, porque no es, es decir, de esa zona no solo entran, o sea, no solo salen hidrocarburos, también salen estos otros productos que se fabrican por empresas occidentales en la zona y entran productos, y entran alimentos, y todo eso está cortado ahora mismo. Es decir, el corte del estrecho de Hormuz ha sido una auténtica bomba atómica, entre comillas, que ha lanzado Irán, ¿no? Contra sus enemigos y contra la economía del dólar. Porque, claro, porque el que Irán diga, no, por el estrecho de Hormuz, por supuesto, pasan los barcos chinos y rusos, ya pasan los barcos indios, porque India se ha sometido, lógicamente, a la situación, ya pasan, creo que también los barcos de Pakistán y de Turquía. Pero puede pasar cualquier otro barco, que no sea estadounidense ni israelí, puede pasar cualquier otro barco de cualquier país del mundo, siempre que el pago se realice en yuanes. Pero es que toda la construcción del dólar como moneda de reserva mundial, que en su momento estaba sostenida en las reservas de oro, a partir de 1972 con Nixon, dejó de ser así, porque ya no había oro suficiente para sostener la cantidad de dólares que había que emitir para la deuda norteamericana. Y estamos hablando de 1973. Lo de ella sería absolutamente, vamos, es decir, imposible desde todo punto de vista, ¿no? Con lo cual, digamos que, ¿dónde ha estado la fortaleza del dólar? Única y exclusivamente a que se obligaba a pagar la factura energética, petróleo, gas y otras materias primas de este tipo, se obligaba a pagarlas en dólares. Con lo cual, cualquier país que tuviera que comprar petróleo, por ejemplo, no le quedaba más remedio que ir a los bancos norteamericanos y comprar dólares. Y pagarlo todo por el sistema financiero norteamericano. Y después las petromonarquías con esos dólares invertían exactamente acreditan sus inversiones en la economía norteamericana y en algunos países europeos, ¿no? Es decir, era un ciclo absolutamente vicioso. Algunos lo llaman esquema Ponzi, ¿no? Una estafa Ponzi. Sí, claro, ¿no? claro. Y claro, esto, es decir, si Irán logra que haya países que empiecen a pagar en yuanes, el golpe al dólar es vamos, yo creo que el mayor golpe que ha podido sufrir, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los acuerdos de Bretton Woods, lo que llaman el consenso de Washington, ¿no? A esto hay que añadir alguna cosita más, para darnos cuenta de cuál es la situación. Las petromonarquías, con todo lo que está ocurriendo, pues empiezan a sufrir una caída brutal del mercado inmobiliario, caída brutal del turismo, caída brutal de, bueno, los bancos, que siendo también objetivo de ataques empiezan a irse, ¿no? Como es el HSBC o el Deutsche Bank o el Citibank. Y esto ¿qué significa? Empezó a significar retirada de capitales, fuga de capitales de la zona, e incluso los propios fondos soberanos de las petromonarquías han amenazado a Trump en que si no se acaba el conflicto tendrán que retirar sus casi 4 billones con B de dólares realizadas en inversiones. La buena parte de estas inversiones en proyectos tecnológicos de inteligencia artificial, lo cual podía provocar que se pinchara la burbuja de la inteligencia artificial y esto, bueno, sería otro agujero imposible de cerrar en estos momentos, ¿no? Hoy en día es quizás el motor principal de la economía estadounidense, es toda la burbuja de la claro, todo lo que se está invirtiendo ahí que convertido en una burbuja especulativa, ¿no? Con lo cual, es decir, el asunto de... Ahora, ¿me permites que te diga, que te haga
pregunta, querido Juan Antonio. Ahora, desde junio del año pasado, cuando se produjo ese nuevo atentado a traición en plenas negociaciones contra Irán, porque ya habían habido otros atentados, ¿te acuerdas del general Soleimani, que también Sí, sí. estaba en negociaciones diplomáticas para restablecer la paz en Siria contra el ISIS? También lo mataron a traición en pleno Sí, desplazamiento diplomático, ¿no? Ahora, desde entonces, tú y yo y varios amigos más en estos canales estamos diciendo que se viene el nuevo ataque de Israel o de los anglo-sionistas contra Irán. Está bien que tú y Fernando Moragón y muchos amigos son mentes brillantes, pero yo quiero creer que en los Estados Unidos hay mentes brillantes también, o por lo menos seguro, hombre, seguro, seguramente. Ninguna de seguro. ellas previó esto que tú acabas de describir correctamente de las No, consecuencias. parece ser que sí, Vamos. ¿eh? Parece ser que en el Y Pentágono entonces, había gente que habían expuesto todos estos riesgos y más, no solo que lo que hemos comentado, y más riesgos, como por ejemplo el vaciamiento de los arsenales. Esto lo habían previsto. O a nadie sea, se le ocurrió entonces y decirle al entonces, presidente, señor, bueno, mire pues que hemos... a ver, es decir, todo esto se le presenta. Me imagino que en primer lugar a Peter Hegseth, que esto como presentárselo a a la vendedora de castañas de la esquina, vas a ver lo mismo. Este Bueno, señor, un desarrollo teórico ayer o antes de ayer brillante. sí, Dijo, el sí, sí. estrecho de Hormuz no está cerrado. Lo que No, pasa es que disparan. es que Irán Lo que pasa es dispara que y disparan. los barcos no pueden pasar. Ah, Claro, bueno, es decir, eso no es no, es decir, cerrado. un genio, un genio. Un genio de Un la genio, dialéctica. un genio que ha Séneca a llegado tu juicio ahí de pie. de la mano de un judío sionista, Coleman, por sus negocios personales. Esta es la realidad, ¿no? Es decir, es que vamos uno a uno lo que es la administración norteamericana y yo lo he denominado la banda de Mar a Lago, porque es una banda. O sea, es Alí Baba y los 40 ladrones Sí, de sí. las mil y una noches. Es decir, entonces, bueno, pues claro que lo sabía. El general Diane Kane y todos estos elaboraron un informe y previeron a Trump de lo que podría pasar y de los riesgos que se corrían. Trump solo ha hecho caso a su yerno. Y su yerno solo hace caso a Netanyahu. Y a Ya sus está. intereses, ¿no? Y Claro, claro. Van unidos, van unidos. La banda de Mar-a-Lago, es decir, toda la política exterior norteamericana va unida a los intereses de la banda de Mar-a-Lago. negocios de todo tipo, Negocios criptomonedas, de todo, de todo. todo tipo, ¿eh? Negocios de todo tipo. Entonces, bueno, pues esto es lo que podemos decir que ha ocurrido directamente, ¿no? O sea, es que no hay más. Ahora, bien, ¿y cuál es el desenlace de todo esto? Porque claro, ellos seguramente apostaban a que Irán, igual que Venezuela, igual que tantos otros, se iban a amedrentar ante el poder de los Estados Unidos y que al cabo de unos días de escaramuzas se vendrían corriendo a pedir negociaciones y que Estados Unidos fuera benévolo y demás. Pero eso falló. Irán, sobre todo después de esos cruentos, aberrantes atentados que hicieron, sobre todo contra esa escuela de niñas, 170 niñas que estaban en una escuela, lo cual es curioso porque siempre dicen que en Irán las mujeres no pueden estudiar. Esas Sí, eran una escuela de niñas y que, como tú bien dijiste, tiraron un misil y cuando los padres iban a recoger a sus niños, remataron a las que le quedaron. mataron. O sea, 40 minutos después. 40 de minutos una después. No que fuera erróneo, que al minuto y medio. No, no. 40 minutos después. esperaron a que se Lo que ellos llaman el error se repitió 40 minutos después. sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, haber asesinado obviamente al líder supremo, y tantas otras cosas que han hecho a lo largo de estas 2 semanas, que es siempre, como siempre hacen los anglosionistas, y especialmente los sionistas, en esto son especialistas, atentar y matar a población civil. Tiran sobre hospitales, sobre Porque escuelas, ya no sobre... tienen otra, Ariel. Claro, Porque no hay claro, plan. ¿Cuál es el problema claro. aquí? El problema aquí es que ellos establecieron un plan de 48 horas, en el cual una acción de decapitación, shock, conspiración, acciones de encubiertas y cambio de régimen. Ya está. Este era el plan. Cuando ese plan falla, y falla en las 48 horas, dan 2 días más y sigue fallando, y entonces ya se entra en una guerra de desgaste, que es lo que estamos ahora. Claro. Entonces tenían que haber tenido un plan, pero yo no veo ese plan,
Por eso no estaba previsto el cierre del estrecho de Hormuz. Por eso no estaba previsto que los iraníes fueran a ir contra las bases norteamericanas, contra los radares de alta temprana y en profundidad, contra las bases en Jordania, contra las instalaciones críticas, las embajadas, los centros de la CIA en toda la región. Ellos no tenían previsto, no había plan de contingencia para eso. A eso voy, Juan Antonio. No habían previsto que alguien les iba a hacer frente en estos 80 Exactamente, años, nadie les hizo frente. exactamente, Salvo los exactamente. vietnamitas, parcialmente, Claro. ¿no? En su momento. Sí, en su momento. Entonces, bueno, y también, y los talibanes, les hicieron frente. Claro. También. Es decir, bueno, el caso es ese, no tenían previsto un plan para eso que podía llegar a ocurrir, que cualquiera que hubiera hecho un plan de campaña serio tenía que haber previsto los distintos escenarios. Y uno de los escenarios, y probable, era este. Y no había plan. No había plan. ¿Y hay plan Y de salida? Y entonces, ¿ahora con qué nos encontramos después del fracaso? Bueno, ya nos encontramos con la ridiculez de que la imperial flota de los Estados Unidos que es incapaz ya de controlar la situación y le tienen que pedir ayuda al Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Japón y China. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El portaaviones Abraham Lincoln a 1.100 kilómetros de la costa de Irán? Para que no les lleguen los misiles, claro. Está allí escondido detrás de una cordillera costera de Omán. Esto también está contrastado porque lo han detectado los satélites chinos y ya están publicadas las imágenes. El portaaviones Gerald Ford ha pasado el canal de Suez y se ha introducido 88 kilómetros y no baja más. ¿Por qué? Porque se pone a tiro de los yemeníes que en cualquier momento pueden recibir la orden de entrada en combate. Que todavía tú hablabas del estrecho de Hormuz y no has hablado De el Bab Mar el-Mandeb. Rojo, Bab Claro, el-Mandeb. Exacto. otro 15% del comercio mundial marítimo. Y que estos yemeníes de Ansar Allah tienen unas ganas de tirar misiles y Y pelear. experiencia en ello. Con lo cual, pues también, claro, no ha ido hacia allá, se ha quedado más hacia arriba, hacia el canal de Suez, para desde ahí, atravesando el espacio aéreo de Arabia Saudita, que está teniendo un papel muy lamentable, yo no sé si de impotencia o de complicidad, pero claro, si es de complicidad, puede pensar que sus refinerías de Aramco, la mayor empresa petrolera del mundo, están a tiro. O sea, que ellos mismos. El caso es que, bueno, es decir, otros aspectos que había que haber tenido en cuenta en este escenario es, no lo pensaron en el Pentágono, que Hezbollah iba a responder, que las milicias iraquíes iban a responder, incluso en Siria, milicias en Siria iban a responder. Y aquí quiero decir algo muy claro. Las milicias, o sea, Hezbollah y Hezbollah iraquí y sirio, están teniendo un papel fundamental, heroico, porque con muchísimos menos medios, y sin la tecnología de misiles iraquíes, o sea, iraníes, están haciendo un daño terrible, porque es que no dejan en todo el día de producirse acciones bélicas, operaciones bélicas que lanzan las milicias de Hezbollah, tanto en Irak como en Siria como en Líbano. Y en lo del Líbano, además, siguen sufriendo el acoso del bombardeo y Del la bombardeo invasión. permanente, ¿no? Y Horrible. también los aviones norteamericanos, es decir, en Irak, ¿no? Es decir, bueno, hay que decir que ¿esto qué es? Bueno, esto que Irán ha creado una arquitectura de influencia en la zona, lo que se llama ampliación del perímetro de presión, de tal manera que estiran las líneas militares de todo el frente, ya no es un frente de X kilómetros, sino que ese frente se amplía a Irak, se amplía a zonas de Siria, se amplía al Líbano y mañana se puede ampliar a Yemen y a todo el Mar Rojo. Es decir, entonces, esto, claro, aquí, ¿qué es lo que hay? Una clara modificación de la geometría del conflicto, que lo que busca, y este es el objetivo estratégico iraní, es permitir una reconfiguración geopolítica y geoeconómica de la región. Es decir, hay petromonarquías que o se avienen a una nueva situación o corren peligro de caer. De hecho,
Yo, Dubái, pueden darla por perdida. Ya Dubái nunca va a ser lo que ha sido, ¿eh? Nunca más va a ser lo que ha sido. Sí, aquellos que hayan Entonces, comprado bellos departamentos no, por varios millones de sí, sí, dólares, sí. Eso lo me llevan parece mal. mal negocio. Entonces, ante esto, ¿qué puede hacer ahora Trump? Pues no lo sé. Como yo ya he perdido toda esperanza de que actúen racionalmente, pues no sé qué ocurrencia se le va a encontrar, ¿no? Lo ideal sería pues que de alguna forma realizara algo que le permitiera decir, ya he cumplido, me voy, y salvar la cara, ¿no? Pero eso implicaría que Estados Unidos desaparece de esa zona del mundo, de la región. Eso creo que es un capítulo cerrado, querido Ya. Juan Antonio, porque ahora quiero que te refieras, quisiera por favor que te refirieras a las exigencias que puso sobre la mesa el presidente de Irán y en su mensaje también el nuevo ayatolá supremo, el líder supremo, para unas posibles negociaciones que ellos no han pedido. Dijeron, si quieren en algún momento hablar, las condiciones de Irán son retiro completo de todas las sanciones económicas contra Irán por Estados Unidos, lo cual implica que se voten en el Congreso. No todas son decisiones unilaterales del presidente. Reparaciones, o sea, me tienen que pagar por todo lo que han destruido en mi país y esto es la primera vez que se le pediría a los Estados Unidos, que es como cualquiera que ha sido vencido en una guerra tiene que pagar reparaciones. Mm. Habla del retiro completo de las Todas las bases. fuerzas Mm. de todas las bases de la región, habla de un gobierno, de un Estado palestino, en fin, pone condiciones, hay varias más, pero son lapidarias. Pedirle a Estados Unidos que te pague de vuelta los desastres que ha hecho, No, bien. Yo creo que, a ver, en esas condiciones, como en toda negociación, son de máxima. claro, tú vas a meter ahí condiciones que sabes que, bueno, si en un momento hay que quitarlas, se quita y no pasa nada. Una de ellas es lo de las reparaciones. ¿Por qué lo digo? Porque seguramente el resto de países de la zona también van a pedir sus reparaciones, ¿no? Y algunas serán a Sí. Irán, otras serán a Israel. Entonces, todo el mundo va a pedir sus reparaciones. Con lo cual, posiblemente eso sea para meter en la lista, en el listado, pero si lo tengo que quitar, lo quito. ¿Mm? Yo Aquí, creo que Trump le va a decir, bueno, reparaciones que la paguen las monarquías. Si es un tema, lo pagan ustedes allí en Arabia Saudita y todo, usted que y la tiene mía tanta está, plata. incluso las mías, la de mi base también la pagan ustedes. Exactamente. Eso lo Yo veo creo venir que por ahí. aquí las estratégicas, realmente las estratégicas, son la retirada de todas las bases e instalaciones militares norteamericanas de la zona. Eso cambia mucho el panorama, terriblemente cambia el panorama. Lógicamente, el tema de las sanciones, aunque si se produce esa reconfiguración, Ariel, las sanciones ya le iban a importar muy poco a Irán. Claro, muy poquito. Y la cuestión importante es lo de un Estado palestino. Eso posiblemente ahí, es que, es decir, vamos, no sé, es decir, tendría que producirse un cambio brutal ahora mismo en la política israelí, que puede ocurrir de una vez en la cual se vean que la situación menos desfavorable sería por primera vez acceder a algo así. Ahora, lo que me dicen así, amigos periodistas desde Irán es que lo que está pidiendo la población y gran parte de la Guardia Revolucionaria es que Israel tiene que desaparecer. Sí, Que con Israel allí cualquier negociación y cualquier acuerdo será violado en el corto o mediano plazo y que tiene que haber una disolución del Estado, de la entidad política Estado de Israel. claro. Ya- Lo que pasaría es que, a ver, hay que entender que eso, desde el punto de vista ahora mismo del derecho internacional y Naciones Unidas, aprobar eso en Naciones Unidas, que es revocar una resolución Sí, sí. de 1948. Es decir, es decir, veo complicaciones ahí de mucho tipo. Es decir, Pero la eso viabilidad histórica del Estado de Israel ahora yo creo que es parecida a la de Dubái. No Eso va es, más nadie claro, allí. eso es otra cosa, eso es otra cosa. Es decir, otra cosa es que al final pues se vacíe el país, se vayan, deje de tener la importancia que hasta estos momentos ha tenido.
Y lo que no sé es, lo que habría que ver es que la crisis interna que se puede producir en Estados Unidos con unos lobbies actuando, Claro. con divisiones internas entre los partidos y dentro de los propios partidos, con grupos de presión y todo el mundo echándose la culpa de todo. Porque esto es lo que va a acabar ocurriendo. Y en medio de todo flotando el tema Epstein. Claro, Sí. en medio de todo que aquí mientras caen los misiles, pues no, parece que nos olvidamos de ese asunto. Ese asunto es muy grave, ese asunto hay un momento que explotará, necesariamente. Entonces, no lo sé, es decir, una cosa que puede hacer Trump ahora. Bueno, pues mira, manda el USS Trípoli con 2.500 marines y otros 2 buques anfibios con 1.000 marines cada uno, 4.000 marines. ¿Vale? ¿Para qué? Desde Corea, ¿no? Sí, de Okinawa. De ¿Mm? Japón. De Okinawa, de Japón. Llegarán dentro de 2 semanas, si es que esto dura 2 semanas. Bueno, al ritmo que va esto, no sé. Es decir, vale, llegan. ¿Qué van a hacer 4.000 marines? A ver, ¿una operación terrestre de invasión de Irán? No, imposible. Eso, no hay capacidad a pobrecitos los 4.000 marines, porque sería mandarles una muerte segura. Es decir, esto sería peor que vaya cochino, que vaya cochino. O sea, es decir, no. Luego, cuando se mandan marines de la única unidad que existe en el equipo norteamericano de acción rápida, es decir, es un grupo de operaciones especiales, para entendernos. Luego, porque se va a realizar una operación especial. ¿Cuál puede ser esta? Se ha lucubrado. Bueno, tomar la isla de Kark. Pero la isla de Kark está arriba del Golfo Pérsico. Tienen que cruzar el estrecho de Hormuz y irse hacia arriba. Pero bueno, eso es poner en peligro a esos barcos que van cargados de marinas hasta arriba. ¿Y desde dónde los van a enviar? Porque esos barcos, primero, ¿cómo los ponen allí? Claro, Y tienen que segundo, pasar, tienen que pasar por el estrecho de Hormuz. Claro, es decir, Bueno, pero te lo pueden minar antes el estrecho, por ejemplo. No pasas, no pasa. Entre misiles, drones, minas y todo, no pasas. Y cuando llegues ahí, ¿qué haces? Desembarcas como en Normandía, y después, ¿qué? A recibir drones y drones y drones todos los días. Oye, ahora mismo estaba ardiendo la base Victoria en Irak. claro. Y parece ser que hay muchos heridos y muertos en la base. Es decir, imagínate lo que va a ser esa isla. Vale, eso a mí me parece una operación, no sé, muy suicida, no sé, es decir, no conozco los planes del norteamericano, pero a mí me parece una operación muy, muy, muy arriesgada. ¿Qué otra cosa han hablado? Han hablado de una operación especial para ir a donde están los 600 kilos de uranio enriquecido y llevárselos. ¿Y dónde están? Vale. Primero, vamos a ver dónde están. Entre otras cosas, porque a lo mejor no están en un solo sitio. Igual están repartidos en 4 sitios. 400 kilos Claro. tampoco es tan difícil de esconder, ¿no? No es No, que no, son... vamos, ya te digo, y más con el peso del uranio. Y más con el peso del Claro, uranio. Yo no digo que lo lleven en el bolsillo, pero más o menos. decir que es un material que pesa mucho y que por lo tanto 400 kilos no te creas que es una cosa, vamos, ¿Eh? son 2 maletas, como quien dice. Sí. El, el, Bien, y hacer una operación para eso. Es decir, bien, podría ser. Y es más, te voy a decir cómo puede ser la operación. Desembarcan, o sea, bajan en helicópteros y en aviones de eso en algún punto de Irán, se llevan una caja de tomates, donde según ellos va el uranio, se largan y dicen misión cumplida. Ya está. Y no vamos. Es decir, cobertura de retirada. Puede ser perfectamente una cobertura de retirada. Claro, Irán se puede romper de risa, y decir, seguimos teniendo nuestro uranio, que no saben dónde están, y demás. Pero es que además es un absurdo. ¿De qué te sirve llevarte 400, 500 kilos de uranio enriquecido si dentro de X meses vas a volver a enriquecerlo? Claro. Y vas a tener otra vez 400 kilos. Es decir, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún Permíteme sentido. que te haga una pregunta al vuelo sobre esto. ¿Tú crees que Irán ahora sí va a tener la bomba atómica? No lo sé. Tu Lo intuición, tu lógico es que intuición. sí que iniciaran un programa, de disuasión nuclear. ¿Mm? Claro. Lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que no sería inmediato.
Yo creo que primero es alcanzar los objetivos de la situación actual, de la campaña actual, y luego preparar un programa ya con su tiempo necesario para ver si desarrollan efectivamente una disuasión nuclear. Otra cosa que puede hacer Trump con estos buques de anfibios y marines es simplemente hacerlo como presión. O negociáis o desembarco, ¿no? Buscamos al soldado Ryan. Bueno, es decir, él piensa que a lo mejor eso puede ser el resultado, que otra amenaza más, ¿no? Es decir, no se sientan ni con bombardeos, no se sientan con esto, no se sientan con lo otro. Bueno, pues a ver si lleva a los marines allí y ya se sientan, porque Trump necesita acabar con esto. Porque una semana más es una semana más de desastre económico, de políticos que le señalan, de pérdidas militares, de agotamiento de arsenales. Es decir, esto es un desastre. Y más para su proyección política en este mismo año. Y para la proyección política del Partido Republicano, que ha caído en unos niveles tremendos. Es decir, los demócratas están con el 51% en las encuestas y los republicanos creo que no llegaban al 30%, un veintitantos. Eso es una burrada. Eso es una burrada. Entonces, de alguna forma tienen que revertir esto. Creo yo. Es decir, si es que ya la locura no les ha dejado ya el cerebro frito. Finalmente, hay que decir que esta guerra distribuida y esta arquitectura de influencia que ha desarrollado Irán le está dando sus frutos. Y prueba de ello es manifestaciones, no ya solo en Pakistán, donde hubo muertos por intentos de asaltos a la embajada norteamericana, o en Yemen, que al fin y al cabo es un aliado, ¿no? No, manifestaciones en muchos países de Europa, aquí en Madrid, en Barcelona, manifestaciones en países asiáticos, en la India, en 160 ciudades. Este es un dron en la base en una de las bases de Irak, un dron iraní planeando libremente sobre una base prácticamente desabastecida. Y yo, fíjate, en esto de las manifestaciones, efectivamente, te decía antes, resaltar una porque me parece muy simbólica, ¿no? Esta está hecha en Estambul, Turquía, país de la OTAN, convocada por la Unión de la Juventud de Turquía y la Asociación de Mujeres Republicanas, un homenaje a las 168 niñas asesinadas, pusieron allí 168 mochilitas, osos de peluche y demás, se rindió homenaje a los fallecidos, incluso a Sayyid Ali Khamenei, se cuestionó la presencia de las bases norteamericanas en Turquía, especialmente la base aérea de Incirlik, que sabes que dispone de armas nucleares norteamericanas, y se pidió, lógicamente, que desalojen las bases de Turquía. Se pidió la lucha contra el imperialismo, se recordó a Mustafa Kemal Atatürk como padre de la Turquía moderna, se expresó el apoyo a Irán, allí llegaron también expresiones de apoyo desde Egipto a esa manifestación en Estambul, y bueno, el lema, pues un ataque contra Irán es un ataque contra Turquía. Y claro, es decir, esto en una Turquía que teóricamente nos dicen estos señores que ha sido atacada 3 veces ya por misiles iraníes. Evidentemente, bandera falsa. Como bandera falsa eran los drones sobre Azerbaiyán. Por cierto, el primer país que ha mandado ayuda humanitaria a Irán. Como bandera falsa, los drones que fueron a Chipre desde territorio de Israel, desde la costa, para intentar involucrar a más países en el conflicto. Porque lo que se ve Estados Unidos es que Estados Unidos solo no puede cargar con el conflicto. No puede cargar con la guerra que ha iniciado. Solo no puede cargar. Y entonces, primero ha intentado involucrar a otros países y ahora está intentando involucrar a aliados y vasallos para que vayan con sus buques de guerra del Estrecho de Hormuz a abrirlo. Porque al parecer sus otras 6 flotas de portaaviones no deben de estar disponibles. O no funcionan, o no tendrán gasolina, o yo qué sé. Pero todo esto es bastante... O simplemente ha cambiado, tú lo has mencionado algunas veces, Juan Antonio, ha cambiado la técnica y la metodología de la guerra. Hoy un portaaviones de miles de millones de dólares
puede ser atacado por un dron Ah, de eso. 30.000 y sacado de combate. Y Es eso un riesgo, responde. simplemente con la amenaza. Y ahí lo tenemos, ¿eh? El Abraham Lincoln ha tenido que irse hacia 1.100 kilómetros de la costa de Irán. Esto significa que los aviones que salgan de ese portaaviones tienen que, si quieren acercarse para intentar que sus misiles lleguen a ciertas zonas de Irán, tienen que repostar en el aire. Eso necesita que los aviones de repostaje que están en la base de Arabia Saudita o de Jordania tengan que bajar hasta el Océano Índico, que reposten los F-35 allí y volver. Todo esto es muy arriesgado, tan Sí. arriesgado que el otro día ya les derribaron a uno, casi le derriban a otro, y creo que alguna imagen he visto en la base de Arabia Saudita, también un ataque iraní, estaban en tierra estos grandes aviones y también los hay dañados, al menos Sí, sí. 5. No sabemos si definitivamente destruidos, pero dañados. Es decir, todo Sí. esto es muy arriesgado. Y Teniendo en cuenta que además Irán es un país inmenso y que claro, como, claro, son iraníes, pero no son nada tontos, pusieron todas enterraron o en túneles bajo tierra todo su armamento y posiblemente inclusive su uranio bien al este del país, bien lejos, o sea, de esta claro, zona. claro. Sí, No, incluso en el centro. Pero fíjate que, porque todo el mundo está pensando en los túneles, ¿no? Es decir, como minas, ¿no? sí, Subterráneas. Y por estos tipos andan siempre buscando las entradas de esas minas para bombardearlas y demás. Pero es que lo que se ha descubierto, y hay imágenes al respecto, es que aún están utilizando silos entrados en tierra. sí, O sea, directamente. directamente. Con lo cual, tú lo único que ves es arena del desierto. Y de buenas a primeras salta una tapa y sale un misil Khorramshahr de dirección Tel Aviv. Claro, Claro. es decir, es que, ¿cómo detectas eso? ¿Qué va a hacer? ¿Bombardeas todo el desierto? Pues espérate preparándolo porque te vas a quedar sin bombas dirigidas, las cotas de Estos son Sansa. los túneles que tenía antes de la guerra, por lo menos los que yo tengo acceso, Irán, drones. Bueno, parece que son muchos, ¿no? Pues sí, se calcula que unos 85.000 drones. Y no suenan algo muy sofisticado y muy caro comparado con Nada. los millones que Todo el mundo cuesta. anda diciendo entre 20 y 50.000 dólares. Bien, hay que hacer una corrección aquí. Hay drones que pueden costar eso y más, ¿eh? Pero el dron Sarez más barato son 7.000 dólares. Y cuando tengas la posibilidad de poderos lanzar a sabiendas de que todo el sistema de defensa antiaérea enemigo lo tienes agotado o lo tienes saturado, te vale un dron de 7.000 dólares. Claro, tiran de a 200, de a 400, Claro, ¿no? y Y ya está. lanzan. ¿Que van a caer 100? Bueno, pero por 100 que caen significa que las defensas antiaéreas las está saturando y cada Patriot cuesta unos 2 millones a 4 millones de dólares y cada TAZ cuesta unos 10 millones de dólares para tirar un Sárez de 7.000 dólares. Hombre, es que eso es insoportable. Desde el punto de vista de la administración de recursos, de la economía de guerra, eso es insoportable. Y a la prueba nos remitimos. ¿Cómo van a estar ya agotándose? Hombre, porque se han tenido que llevar las baterías THAAD y Patriot de Corea del Sur y de otras que tenían desplegadas en Asia-Pacífico. ¿Y cómo vamos? O sea, es decir, fíjate, ¿qué otro frente podría tener Estados Unidos a corto o medio plazo? El del Asia-Pacífico. Y, claro, y te estás llevando el material de allí. Hombre, no tienes nada en otro sitio. O sea, ojo que los arsenales no están bien. Y no están bien por varias razones, ¿no? Porque yo tenía por aquí, verás, es decir, con el tema de los Tomahawk, ¿no? Que siempre hablamos de la defensa antiaérea, pero hombre, también están los misiles de ataque, ¿no? Los famosos Tomahawk, como, mira, se calcula aproximadamente que podría tener Estados Unidos unos 4.000 Tomahawk, no, esto más o menos se sabe, 4.000 Tomahawks en 2023. Se fabrican unos 90 a 100 al año. Vale, podría tener unos 90 a 100. al año, O sea, sí. 100 por año. Bueno, vamos a ponerle 100 por Exactamente, año. sí, 100 por año. Total, podría tener en estos momentos unos 4.200. Pero claro, esos 4.200 hay que decir que contra Yemen gastó 150. En la guerra de los 12 días gastó otros 250. Y en la guerra actual ya ha gastado unos 400.
Es decir, hay 800 ya gastados. Si de esos 4.000 tienes que quitar lo que son de entrenamiento, defectuosos o lo que sea, pues siempre esto ocurre. Además, le quitas otros 800, es muy posible que tengan 3.100, 3.000 Tomahawks. Bueno, esto, primero, que llegar otra vez a tener 4.000 son 5 años. No, son casi 10 años. Aumenta la producción, que sean 5 años. Pero al ritmo que van gastando, es que va a llegar un momento que no puede, porque es que van a tener que sacar los Tomahawk ya de los propios buques que están en otras zonas y en otras zonas del mundo, de las otras flotas. Lo van a gastar. ¿Y qué se van a quedar? Prácticamente sin misiles de crucero de ataque. Tomahawk, que por otro lado, ojo, ya es antiguo, ¿eh? No estamos hablando de un sistema de arma novedoso. Con lo cual, yo no sé. Sinceramente, yo en toda esta operación, recuerda que yo en algún programa decía, no la veo. Yo pienso que no van a... porque es que a mí me parece demencial. Yo creo que aquí se han cometido errores estratégicos que solo se explican por la necedad mental de un tipo que está en la Casa Blanca, que es un trastornado, que es un bocachanclas, rodeado de toda una serie de personajes, a cada cual más malo. Es decir, a cada cual más Mediocres como él, pernicioso, ¿no? más siniestro. Por ejemplo, el Hierro. Sí. Por ejemplo, el Ahora, Hierro. déjame que te pregunte entonces, querido Juan Antonio, yo decía, el 28 de febrero marca históricamente la fecha del fin del Imperio Americano. Me refería a que todo eso que tú acabas de mencionar, toda esa catástrofe de cosas que están pasando allí, si esto les está pasando a las monarquías del Golfo, que se les ha terminado el paraíso en el que vivían y que van a tener que evaluar cómo negocian con su vecino, que es Irán, y que está muy enojado y que parece que está muy armado y muy decidido, con un pueblo muy unido, y que se les han terminado gran parte de sus negocios. Ya no los protege más el gran imperio que los iba a proteger como lo hizo en los últimos 70 años. ¿Qué estarán pensando, por ejemplo, las élites independentistas de Taiwán, que tienen enfrente ya no a Irán, que es grande y armado, tienen a China, a China? Pues ¿Y hombre, qué yo creo tienen? que, a ver, aquí todo el que piense con dos dedos de frente, incluso Corea del Sur, Sí, y Corea del Sur, Japón Taiwán, también, y Japón, y decir, Australia. oye, vamos a llegar a la entente, vamos a hablar, vamos a establecer un ámbito de seguridad de seguridad, de confianza y demás, para poder todos desarrollar nuestros negocios, nuestro desarrollo, sin tener que estar pensando que en cualquier momento estos tipos me van a liar una y lo único que voy a conseguir es que empiecen a caerme misiles encima. Bueno, pero es el plan, porque el plan de aquí, de las monarquías, ustedes resistan, nosotros tenemos nuestra base y los vamos a defender. Y los iraníes no se van a animar. Y lo mismo le están diciendo a Taiwán, que está acá, que es Claro, mucho más chiquito. ¿Me claro, entendemos? pero la petromonarquía todavía pueden decir que nos han engañado. Pero viendo lo que pasa, los taiwaneses o los coreanos no pueden decir que se sientan engañados. Están viendo lo que pasa. Claro, y me Tienen animaría que a tomar, decirlo a claro, filipinos y todos claro, estos, ¿no? tienen que ser consecuentes y decir, oye, vamos a ver, porque a lo mejor esta situación no nos conviene. Uno, nos llevan a la guerra, nos la montan. Sí. Dos, nos dejan tirados porque van a beneficiar siempre a sus amigos preferenciales, que casualmente no son ni filipinos, ni tailandeses, ni coreanos, ni en definitiva taiwaneses. Sí, porque ni siquiera hay un Israel allí para defender, Claro, ni ¿no? siquiera, no, vamos, es decir, no, aparte, a ver, démonos cuenta de una cosa, Israel es la punta, el pivote sobre el que se centra todo este conflicto. De hecho, si no fuera porque es Israel, nadie hubiera pensado que se iba a retirar de allí las unidades de marines de Okinawa, los sistemas de defensa aérea de Corea o de Japón y cosas por el estilo. Para defender a las monarquías del Claro, Golfo. todo va para defender a Israel, no a las petromonarquías, a Israel. Claro, para ¿Qué es defender lo a la que- monarquía a Israel, Claro. obviamente. Con lo cual, todos aquí son muchos los que tienen que tomar nota y decir, oye, vamos a ver, es decir, esto no es un buen negocio, ¿eh?
Es la opinión que tienen que pensar. Bien, y yo te hago Esto no otra favorece a pregunta, nuestro país. y te hago una pregunta que va del otro lado, paso del otro lado del muro. Y todo esto, ¿qué le enseña esta actitud de parte de Irán? ¿Qué les enseña principalmente a Rusia, que hace 4 años está empantanada? Digámoslo de esta manera. Sí, no, efectivamente. Pues, entre ¿Qué otras les cosas, pues, enseña? ya ¿Qué le sabes que enseña? el tema de Ucrania es que ellos nunca lo han considerado una guerra. De hecho, le llamaron operación militar especial y demás. De Ellos acuerdo, nunca han querido considerar que lo de Ucrania era una guerra. de Pero sí acuerdo. es cierto que llevamos ahí ya 4 años, ¿no? Es decir, yo creo que ya va siendo hora de empezar a pensar en liquidar ese asunto. Sobre todo porque, viendo lo que está pasando, pues a lo mejor conviene ir empezando a cerrar capítulos porque se van a abrir capítulos nuevos, claro. Es decir, Por ejemplo, aquí se van a abrir más contradicciones. Por ejemplo, una Turquía que también tiene su... Es decir, ¿por qué va a estar aguantando sus viejas rencillas con Grecia o la cuestión de Chipre? Por sí, ejemplo, la cuestión del Báltico. Por ejemplo, la cuestión del Ártico. Entonces, es decir, yo creo que Rusia ya sí que se tiene que ir planteando. Yo sé que esto se lo dices a un ruso y, claro, le dices que Ucrania es que somos siempre, hay matrimonios mixtos, es que siempre. Yo sé que hay una cuestión ahí sentimental, histórica, pero yo creo que merece la pena ir pensando en ir cerrando ese capítulo. Y ese capítulo hay que cerrarlo tomando de ese, ¿eh? O sea, por razones estratégicas, sea de la forma que sea, por pacto, acuerdo, levantamiento popular, desembarco de la infantería marina, como sea, pero hay que tomarlo de esa. Porque, lógicamente, tú tienes que buscar el control estratégico ya del Mar Negro, igual que tienes el del Caspio, igual que Irán tiene el del Golfo Pérsico o los yemeníes tienen el del Mar Rojo. Es decir, al final en la geopolítica la geografía es determinante. es Es la de que que manda. es la que más, la geografía es el destino, ¿no? Entonces, es decir, no es que sea el único factor, pero es un factor que o lo tienes en cuenta o te estrellas. Es decir, por supuesto, siempre hay muchos más factores, pero aquí la cuestión no es, un motor tiene muchos tornillos, pero hombre, hay tornillos que como lo pierdas, el botón no funciona. Entonces, es decir, el, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a Te ver quiero preguntar algo qué pasa. sobre la crisis económica. Tú has descrito el efecto del petróleo, el gas, que son los que estudiamos economía, una de las primeras cosas que nos dicen en el primer mes de facultad es la economía es energía transformada. Mm. Si no hay energía o está demasiado cara, la economía se descalabra. ¿Qué estará pensando la élite empresarial? Yo sé que la élite empresarial tiene varias partes, una financiera, otra industrial, comercial y demás, pero la élite que manda allí en Stuttgart, en los puntos neurálgicos del planeta capitalista, ¿qué estarán diciendo? Mismo en Japón, ¿qué están diciendo? Pero esto es un Hombre, desastre, ¿o no? exactamente, yo imagino que estarán pensando tenemos que quitarnos a estos tipos de encima. Esto es un desastre. Espera, pero los otros son mejores, los demócratas, digo, para ir No, 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 rápido. no, 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 Ah, no, pero tú no le pidas profundidad al pensamiento tampoco. Los negocios son, esto no me interesa, quítalo y me lo cambio. Ya, pero claro, corto plazo. el nuevo que hemos contratado tampoco es muy bueno. Sí. Habrá que seguir intentándolo, pero lo importante inmediatamente es cambiar. El directivo este es un inútil, lo cambio inmediatamente. ¿Mm? Es decir, es como los entrenadores de fútbol, ¿no? A 2 partidos perdidos ya estamos pensando en que el entrenador hay que cambiarle. Bueno, pues esto es así, pero es que es verdad, esto es un desastre. Esto es un desastre. Y antes uno podía pensar, bueno, va mal yo qué sé, pues para los financieros y para las empresas del ocio o las agrícolas, pero le va bien a las tecnológicas y le va bien al complejo militar industrial y le va bien a otros sectores. No, aquí ahora mismo al único que le va bien es al complejo militar industrial. De momento. Porque si mañana se acaba la guerra, el agobio va a ser para todos. Porque la economía al final entrará en recesión para todos.
Yo tenía por ahí un dato, creo que me parece que cada $10 de subida del barril significa aproximadamente 1,5 del PIB mundial de media. De bajada, del PIB De mundial. bajada, sí, sí, sí. Sí, es decir, esto de media, quiere decirse que hay países que podrán tener seguramente un 3, un 4% de PIB de bajada por cada $10 de subida del barril. Pero es que hemos pasado de 60 a 62 a 103 ahora. Ahora está en, sí, 103,86. Eso es, El 103. Brent a futuro, ¿no? Brent a Eso, futuro. es decir, casi 104. Es decir, estamos hablando de que hemos subido casi $40. Pero Ha algunos subido. hablan que pueda llegar, si esto se prolonga, a Sí, 200. sí, Alguien sí, mencionó 500. O sea, bueno, eso ya sería, a ver, 200, ya 200 sería ya una catombe, ¿eh? Pero vamos a contar simplemente 40, ha subido $40. Simplemente estos $40 puede significar 2 puntos del PIB de media, de media. Habrá países que signifiquen una bajada de 4 o 5 puntos del PIB. Eso es entrar en recesión. Europa entera entrará en recesión. Europa entera, porque nadie tiene subidas de PIB ahora mismo superiores al 1,5, 1,8, al 0,8. Con lo cual, como baje 2 puntos, todos van a entrar en recesión. Es decir, claro. quiero llevarte a otro terreno que me parece clave en estos momentos. En el mes de agosto o septiembre, ahora no más, todavía no está fijada la fecha exacta, pero sí el lugar, Nueva Delhi. En Nueva Delhi se va a realizar la cumbre de los países del BRICS. Nueva Delhi. No sé si te dice algo todo esto. ¿A qué te lleva todo esto? Y te lo dejo para que tú lo No sé si analices. a ver, es el que le toca. Fundador de BRICS, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, Donde está Irán también, ¿eh? BRICS, se van a encontrar allí este muchacho, ahí se van a que, encontrar. que además le recuerdas, Juan Antonio, lo dijo el general del ejército de la India, que sí, que ellos le dieron la información a Israel. Dijo así: a Israel le hemos dado la información de la ubicación del barco ese que después que Estados Unidos torpedeó. Este señor, el jefe del ejército de la India, dijo: le informamos dónde estaba el barco escuela iraní que torpedearon y hundieron y mataron. O sea que, ¿qué va a pasar Bueno, con pues esto mira, de BRICS? esto al final siempre tiene que llegar en todas las organizaciones, siempre al Como final en se toda tiene buena que, familia, ¿no? claro, tiene que acabar depurándose. India tiene que decir, yo sé que en el Parlamento indio, porque he visto algunos vídeos, se han montado una auténtica bronca, no solamente por lo del barco, sino por el seguidismo a Estados Unidos, de Modi. Esto fue 3 días antes del ataque, ¿no? Contra Del Irán, ataque. no fue Aquí hace 6 la días. única cuestión es hasta qué punto ellos pueden justificar haber sido engañados o de... No, Ya, es decir, claro, evidentemente, no, no. digo como ellos pueden intentar justificar, pero yo creo que Modi se está, su imagen en India creo que se ha deteriorado mucho con todo esto, mucho con todo esto. Un país donde hay 200 millones de De musulmanes, musulmanes, que él siempre se ha ocupado de masacrarlos cuando era gobernador de su un país estado. que necesita el petróleo ruso sí o sí, un país que ha llegado a acuerdos con China y que ahora está, que sabe que al final tiene que coincidir en el desarrollo de las infraestructuras euroasiáticas porque les beneficia a los dos. Entonces tú no te puedes, cuando tienes todos esos proyectos y esas necesidades, tú lo que no te puedes ir es ir a ver a un genocida, a un estaducho, iba a decir una barbaridad, es decir, y a postrarte ante el yanqui. Ante el anglo. Pero, hombre, vamos a ver, hombre, recuerda por lo menos la independencia, ¿no? O sea, ¿quién era tu metrópoli colonial? Hombre, un poco no sé, de sentido histórico, ¿no? De decencia y de dignidad. Entonces, bueno, yo creo que aquí ¿Y qué va a vamos a ver. pasar en los BRICS? A ver, El Orbit no va, ilumínanos. yo creo que el Orbit se va a seguir se va a continuar con el desarrollo de los sistemas de pagos fuera del esquema occidental. Se va a continuar reforzando proyectos que son estratégicos y
Y lo único que habrá son distintas velocidades. No todos los países van a querer ir a la misma velocidad. Claro, a Rusia le importa muy poco es lo que pase con SWIFT ni con el dólar, porque prácticamente no utiliza los sistemas de pago occidentales ni utiliza el dólar, le da igual, ¿no? Ahí habrá mucho interés por parte de China de ir a ese yuan digital, precisamente para enfrentarse a las stablecoins norteamericanas, con la cual van a intentar que el pobre ciudadano con el dinero digital se acabe pagando la deuda norteamericana, con lo cual yo creo que va a seguir por ese camino. Evidentemente, con todo lo que ha ocurrido ahora mismo y siendo en la India, esta reunión no va a ser estratégica. Yo creo que se va a cubrir un poco el expediente. No sé a quién le tocará la siguiente reunión. ¿Dónde será? No sé si será en Brasil. Fue el año pasado, me parece. Fue Sí. Rusia, Brasil, Y fue un fracaso, India. fue un fracaso. Sí, fue Brasil, India. Pues el siguiente puede que toque China. Me parece que lo que le va a tocar es a China, porque ya hemos pasado ya por Brasil, hemos pasado por India, hemos pasado por Sudáfrica, hemos Y pasado Rusia por antes, Rusia, claro, con que lo fue la cual mejor me de todas, imagino que le tocará a China. Yo creo seguramente. que ahí es donde es muy posible que se lance un empujón. Bueno, parece que China sigue estableciendo acuerdos económicos para recibir pagos que sean aceptados los pagos en yuanes de los productos que compra. La Sí, bolsa sí. de Shanghái y Hong Kong registran volúmenes Sí, récord, ¿no? sí, y cambio de deuda en dólares a yuanes y cosas de este tipo. Sí, sí, esto es, ese camino yo creo que es imparable. Entonces, habrá quien se pueda subir inmediatamente, por ejemplo. Esto no, de Qatar no lo íbamos a esperar hasta esta guerra. Igual ahora a Qatar sí que le interesa. Claro, Claro. es que ahora hay cosas que cambian. Es que todas estas monarquías van a sufrir o van a estar bajo la presión del sentido de realidad, que es, Claro. tenemos a Irán enfrente, Estados Unidos nos abandonó, no nos defendió y encima Y no solo nos, a Irán, es que tienen a Irak, y es que y a tienen a Irak Líbano, y y es que a... tienen a Yemen. Es decir, es que no, es decir, tienen que buscar una solución de equilibrio, de seguridad colectiva, como en Europa, un tratado de seguridad colectiva para toda la región. Y evidentemente, para eso es necesario fundamentalmente que salgan los norteamericanos y, y luego queda el espino del Estado de Israel. A Sí. ver cómo se soluciona. Así Yo que tengo la expectativa y la esperanza de que esto desemboque en la desaparición institucional política del Estado de Israel. Porque este es un proceso que recién empieza en su nueva fase, que será la negociación, que llegará en algún momento. Todas las guerras en algún momento terminan. Irán parece que está en condiciones de aguantar mucho tiempo, heroico su pueblo. En manifestaciones en las plazas seguía habiendo bombardeos cercas y la gente eh, todavía se mantenía en su lugar, cosa que no hacen las ratas de Tel Aviv y de Haifa, que apenas escuchan un cuetazo salen corriendo a enterrarse en los asquerosos búnkeres que tienen y que sabemos, lo han hecho la mayoría de las embajadas occidentales allí, el pedido de pasaportes y de dobles nacionalidades para huir de Israel es abrumadora. En el caso de Francia, el cónsul francés dijo que había recibido en los últimos días 80.000 solicitudes de pasaporte de doble nacionalidad. O sea, las ratas abandonan el barco. O sea, terminó el sueño, ese sueño de que allí podían convertirse yo creo que ese sueño, Ariel, se acabó en 1967. Claro, claro, la guerra de los 6 días, ¿no? Que fue la primera guerra que además los lobbies sionistas americanos apoyaron con esa ideología ya expansionista. Es decir, aquí el momento romántico del hogar nacional judío fue el de acabar la Segunda Guerra Mundial, ya sabes, la película Éxodo y estas cosas, ¿no? Es decir, No, y que generó, recuerda, Juan Antonio, yo recuerdo a mis padres,
generó una expectativa, la vida en comunidades, Claro, los los kibbutz, kibutz. eran todos socialistas. Recordemos que Ben Gurión, Golda Sí, Meir sí, sí, eran sí. ateos, eran socialistas ateos. Después fueron virando y todo eso se transformó en ese sionismo aberrante y demás. Pero es que Pero enriqueció. se pasó del sionismo ateo al sionismo ya judío, y ahora ya Sí, hemos llegado a una especie de bueno, yo cuando veo a la niña de exorcista esta que le da los rezos a Donald Trump y cosas por claro. el estilo, y bueno, es que esto ya no Bueno, es una ya cosa ahora ya. se están peleando entre ellos, ya hay represión, aquí lo vemos, ¿no? Ya se están Mm, peleando entre ellos. El gobierno de Israel ha prohibido la salida del país de grandes capitales, o sea, no quieren que se les vaya la plata. claro. Una especie de corralito, no se puede transformar. Los reservistas, 30-40% de los soldados no regresan al frente, ya sea en el Líbano como en Gaza y en otros puntos. Hay unas condiciones realmente de desintegración social, porque en realidad todo eso era un absurdo, era un Era, aborto de la claro, diplomacia era todo mundial. artificial, efectivamente, era todo Exactamente. artificial. Entonces, todo eso están peleados entre ellos, sobre todo peleados entre ellos. Esto lo que va a desencadenar es esto, la pelea entre ellos. Hay elecciones, imagínate si gana Netanyahu de nuevo o gana alguno de estos. Es realmente una situación donde esto que decía un argentino, míralo, hace unos meses atrás, ya no, se querrá morir ¿no? Hace 2 meses y medio, más o menos, ya un mes. Creamos hace 2 meses y medio, más o menos, ya un mes iniciada la guerra. Esto es de hace un año y medio, cuando lo de guerra en realidad era el genocidio de Gaza, Una ¿no? organización que Un argentino que llegó allí, que se sentía sionista y vengo por el sueño americano, este ya está de vuelta en Buenos se Aires. llama Hayalim del Asado, que lo que hace es Ya básicamente volvió, alegrar a los soldados mediante terminó. asado, con el estilo argentino, sudamericano, pero en este grupo de voluntarios que se fue gestando de forma espontánea hay alrededor de 200 voluntarios de todo el país. Yes, we love very much Asado and thank you very much for coming. Nos llenamos el alma porque los soldados nos agradecen que nosotros vinimos a acompañarlos, a darles un poco de alegría y apoyarlos, a levantarles la moral. Apoyarlos para que masacren niños, o sea, este argentino, hay que acordarse de la cara de porque este es uno de los que apoyó el genocidio, así que cuando lo vean por Buenos Aires, a este ¿Lo muchacho, recuerdan? que se lo recuerden, como Claro. les están haciendo en todas partes, ¿no? Así es, Les así está es. yendo muy mal, ¿eh? Les está yendo muy mal, pasó en Brasil, en fin. No, efectivamente, yo lo que veo es decir, el Estado de Israel puede acabar desapareciendo simplemente por consumición. Es Sí, decir, porque la gente se va, exactamente. porque aquello deja de funcionar, se va la gente, se van los capitales, se van los cerebros Ya está. y ya está. Las empresas de tecnología dicen que claro, esto pasa siempre, gente de mayor nivel cultural se va, fueron los primeros que se fueron, dice que sus empleados ya no quieren ir a trabajar a las oficinas, que se han ido a Lisboa, a Chipre, a Grecia, y yo sigo trabajando, pero teletrabajo, ¿no? A la Claro. distancia, no hay... Hasta que, bueno, igual que ha pasado con los centros de Amazon y uno de Microsoft, pues empiezan a caer también drones sobre Google, sobre Oracle, y aquello sea mucho más rentable irse que mantener allí unas instalaciones a las cuales además no hay nadie a trabajar. Claro. Pero hay un capítulo que no quiero olvidarme, porque claro, a veces Internet tiene esto. La responsabilidad de proteger consiste en que si un Estado no cumple con la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, la comunidad internacional debe intervenir para asumirla. Esto fue 2011. Sí, Era jefe de gobierno, tu querido amado Zapatero. Es un principio. Bueno, lo que hace acá Zapatero es justificar el bombardeo, la masacre y el atentado a Libia, 2011, primavera árabe, y él dice que, dado que Gaddafi es mal tipo, como dice acá, es lógico y está justificado la intervención, el bombardeo, que después lo remata también El coronel Sarkozy, Gaddafi en contra del que pueblo de dice Benghazi. que hay que bombardear Gaddafi.
Claro, apelaban a aquello de la responsabilidad de proteger, pero aquí es que lo de la responsabilidad de proteger siempre funciona cuando es en favor del anglosionismo. Si no, no, porque nunca se habló de la responsabilidad de proteger a los sirios o Claro. a las poblaciones del Donbass, en Ucrania. Ahí nunca hubo, o a los palestinos de Gaza. O a los Ahí nunca palestinos. hubo responsabilidad de proteger, ¿no? A los saharauis, a los miembros del pueblo saharaui. No, Para hay esto que los maten a eso. nunca hubo responsabilidad de proteger. Siempre era para aquellos que beneficiaban a los intereses políticos, geopolíticos y geoeconómicos de los anglosionistas. Hombre, si es que ya somos muy mayores para que nos engañen con Bueno, eso. ahora Zapatero, esto fue 2011, es decir, hace 15 años atrás. En estos días Zapatero ha dicho que apoya fervientemente al jefe de gobierno, presidente de gobierno, Sánchez, quien dijo que parece que Sánchez es el nuevo Che Guevara de Occidente, Sí. que dijo que nada de las bases, que no usen nuestras bases. Bueno, Yo, ¿cómo ves todo eso? a ver, mira, primero, vamos a ser serios. Las bases las han estado utilizando. No sé si con permiso o sin permiso, pero las han estado utilizando. Entonces, bueno, aquí lo que sí se ve claramente es una operación de marketing político, que no digo que esté mal, no es una crítica, los políticos hacen estas cosas. Es una operación de marketing político que él, hombre, pues lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien porque aquí hay una derecha que es tan sionista, tan miserable, tan vendepatrias, Y que violenta, que se lo ha dejado en bandeja a Pedro claro. Sánchez. Se lo ha dejado en bandeja. Solo tenía que decir Pedro Sánchez esto para que los otros empezaran a dar alaridos y entonces todo el mundo se da cuenta quién está a favor de la guerra y de la agresión anglosionista y quién está en contra. A ver, es que es evidente, pero es decir, si fuéramos serios, al presidente habría que pedirle más, ser coherente. No, oiga, vamos a ver. Es decir, ¿qué pintan las bases aquí? Claro, es decir, vamos a decir, sí, es decir, ¿para qué manitar unas bases Estados Unidos en Rota, en Morón, en Italia? Bueno, es una forma de control imperialista. Que se larguen, pero ya, cuanto antes, fuera las bases. ¿Y la OTAN qué es? ¿Un instrumento también de los mismos? ¿Qué pintamos en la OTAN? ¿Usted está dispuesto a que nos gastemos el 5% del PIB, sacándolo de todos lados, para gastarnos en armas para una organización que sirve a los intereses de los mismos que están ahora mismo agrediendo a Irán? Hombre, seamos consecuentes. Eso es lo que habría que pedirle a Pedro Sánchez. Pero claro, ¿quién se lo tiene que ¿No pedir? crees La que oposición. no crees que ese Pero la sentimiento, oposición más sionista que Milei, ¿qué vas a hacer? pero tú no crees que es la opinión mayoritaria, sobre todo el pueblo español, el que conozco bien? Sí, absolutamente. Por eso Sánchez lo hace, porque lo sabe. Él ha recuperado el lema del no a la guerra del 2003, cuando la invasión de Irak, que las masas llenaron las calles de España en contra de la Yo guerra. estaba ahí, yo estaba en Claro, Cibeles, ahí. es decir, ha recuperado el lema. ¿Por qué? No es tonto. Es decir, él dice, bueno, es decir, es una forma de llegar a la gente que no lo estoy criticando, repito. Es que lo Sí, lógico que tiene que hacer un político es aprovechar aquellas situaciones que te pueden favorecer. Es decir, y esto es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Pero esto, hombre, a quien había que echarle la mirada es a la señora Ayuso, a Núñez Feijóo, estos de la oposición, Santiago Abascal, los amigos de Milei, es decir, y toda la zurraspa, la escombrera de sionistas miserables y genocidas que están repartidos por los medios de comunicación españoles, que no voy a dar sus nombres porque son absolutamente conocidos para quien está en España. Entonces, claro, se lo ponen en bandeja, pero Sánchez, que no se quejen. Vamos, es que puede ganar las elecciones, te lo digo así, Ariel. la veo difícil, ¿no? Hay Bueno, elecciones en España, bueno, avisamos. pues espérate, porque es que lo otro, mira, mira, no me quiero poner a dar nombres, pero es que es muy patético todo de la política de oposición, porque es que son Mileis, bien Sí, a la hablados, enésima. Sí, claro. son Mileis bien hablados. Es decir, no sacan la motosierra Ni ni la exabruptos, pero marrachadas casi. que dice exabruptos que hace Milei, pero en el fondo son lo mismo, son exactamente lo mismo. Entonces, claro, es decir, y más cuando ya ven los ejemplos fuera. Pues claro, si no hubiera existido nunca ningún Milei, pues a lo mejor te engaña.
Pero, hombre, ya viendo lo que hay, no sé, yo creo que, es decir, Pedro Sánchez lo tiene y muy difícil, sí es verdad, porque, claro, los últimos años de su gobierno han sido bastante catastróficos, ¿vale? Pero, a ver, es verdad que Pedro Sánchez es un superviviente y ha sabido siempre salir de los embrollos. Es decir, y ahora mismo, pues han contrafilón, gracias a una oposición aquí que es absolutamente impresentable, infumable. Infumable, sí, y ya desbocada además, las cosas Sí, que sí, dicen. no, no, una cosa, es decir, una panda de decir, bueno, pues, ¿para qué te voy a decir? Te voy a recordarte un nombre, Cayetana Álvarez de Toledo, que Uf, sabe que es español, argentina, lo que es sí, sionista. Eso sí que es. sí, claro. Sionista sí lo que lo es. Yo no sé si será Esa- argentina, española o de las Islas Mauricio, pero que lo que sí sabemos todos es que es sionista. sí, sí, ¿Eh? le Y ejerce. rinde. Y ejerce. ¿Mm? Sí, sí. Querido Juan Antonio, hemos conversado un poco más de lo habitual, 1 hora y media, pero es que tantos temas y además Sí, querías conocer tu opinión sobre la mayoría de esos temas. Quiero invitar a los amigos a que se suscriban al canal, que nos ayuden a llegar a mucha más gente. Hemos sido cerca de 20.000 personas hoy en las diferentes redes sociales que estamos transmitiendo de manera simultánea. Debería haber por lo menos, no sé, 10.000 mensajes, que es claro. lo que potencia que las redes sociales se lo muestren a más gente, que quizás no esté mirando o no mire este canal de manera intencionada. La red social lo muestra en función de lo que ustedes reaccionan y expresan, no por lo que dicen, sino con simplemente poner un dedo ya está bien. Es suficiente para que las redes sociales se potencien. Y Querido Juan Antonio, compartir es importante. Compartir es compartir. Y importante. dime, espera, que no me quiero olvidar del think tank al cual tú participas. Por Sí, favor. Think Tank es soberanía, ¿no? Aquí puesta por en inglés porque la página original es en inglés. Sabéis que es un think tank donde un montón de amigos y demás pues colaboramos realizando análisis geopolítico, puro análisis geopolítico. Y aconsejo leerlo. Es decir, tiene las banderitas para cada idioma. Y bueno, pues hay analistas europeos, analistas sudamericanos, también ya Bueno, creo y que muchos amigos. y muchos amigos, Y efectivamente. muchos amigos. Es decir, Y da su así lectura. estamos. Es el placer, por lo menos, que nos trae todo esto, es de compartir brillantes y buenas ideas con buenos amigos. Juan Antonio, ha sido un placer como siempre. Hasta pronto entonces. Un saludo a Nos todos. vemos mañana por la mañana con Esteban Carrillo, como es habitual. Bueno, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita y de esa manera recibirán notificaciones. Eso es gratuito, no tiene ningún costo y si quieren convertirse en miembros del canal o hacer donaciones o lo que sea, aquí están los links o hacer donaciones a través de superetiquetas. Todo eso que siempre me olvido de decir, lo digo ahora. Amigos, nos vemos mañana. Chao.